Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy estamos con su podcast Síntesis, un podcast que busca hablar de educación, emprendimiento, redes, tecnología y cultura. Su eslogan es un pensamiento divergente, así que le daré paso a quienes estamos el día de hoy en la mesa. Junto a mí se encuentra Cristian, Robinson y Mayeli. Bueno, el día de hoy hablaremos del tema que está como en furor en el país, que es el OnlyFans y el contenido explícito para las redes sociales. Cristian. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en el podcast. El día de hoy, como ya venía diciendo Juan, el tema es OnlyFans. Es un tema que ha venido siendo tendencia, más que a nivel nacional, a nivel mundial, porque se ha hablado de una censura, de una posible censura, que hoy precisamente, el día que estamos grabando hoy el podcast, ha salido la noticia de que ya han, digamos, dado un paso atrás frente a lo que habían propuesto en la censura en OnlyFans, y pues digamos que ese es el tema de hoy. ¿Qué piensan? ¿Qué pensamos frente al tema de OnlyFans, a la censura que hay frente al contenido, el contenido explícito y más específicamente pornografía, que tiene que ver, digamos, como el contenido precisamente de OnlyFans? Les quiero recordar a los oyentes y a quienes nos ven en las redes sociales que el sentido de este podcast es hacer síntesis. Entonces, esta es una invitación para que cada uno de ustedes que están allí del otro lado escuchen la opinión que tenemos los que estamos en la mesa y de esta forma escuchen el debate, las tesis, las antitesis y en su casa saquen su síntesis. Así que el día de hoy hablaremos entonces, como lo dijo Cristian, de este debate que creo que a todos de una u otra forma tangencialmente nos ha tocado en las últimas semanas. Bueno, pero a mí me gustaría que Cristian le contara un poco a los oyentes de pronto qué dijeron, por qué lo prohibieron. Bueno, digamos que para contextualizar un poco más frente a la noticia, resulta que a raíz de unas restricciones que vino imponiendo OnlyFans para el contenido, digamos que no se hizo realidad, sino que fue como más una amenaza que iba haciendo OnlyFans para que quitaran todo el contenido explícito sexual. Pero bueno, Robin, ¿qué es OnlyFans, marica? O sea, sí, eso es. Aquí estamos hablando de OnlyFans, pero sí, no, sí, claro. Pero no puede, o sea, puede que gente de nuestra edad. Robin, ¿cuántos años tiene? 32. Vea, puede que gente de 32 años, o Mayeli, ¿cuántos es que tiene? 15. Bueno, de hecho. Ahorita estábamos diciendo que es la primer cuarentona que invitamos al podcast. No, pero se ve joven. Yo entro a rescatarte, te ves súper joven. Súper joven. Los cuarentones entienden qué es el sentido primero del podcast y segundo entienden qué significa OnlyFans. Bueno, no, para Los darle, cuarentonos también sabemos qué es. para darle ¿Ustedes ahí consumen respuesta, pornografía? digamos, a los que nos están escuchando y no saben qué es OnlyFans, trata de una app o una red social que inicialmente se hizo para contenido VIP, se podría decir. Sin embargo, pues... Very important people. Lo que pasa es que pues esto se transformó y muchas personas, en este caso pues muchas mujeres, lo utilizaron para el tema de empezar a llevarlo hacia su contenido explícito. Emprendedoras de la vagina. Que es contenido pornográfico. O sea, No necesariamente. sí, se puede decir que es contenido pornográfico el de las, o sea, las personas que no más la están ganan. vendiendo, la están mostrando. Por eso, Exacto, pero es vender con el sudor de la frente. A través de la vitrina. Es la vitrina. Entonces, Pero es un sentido OnlyFans. social diferente. Entonces, OnlyFans trata Vale. de eso, de cómo utilizaron el contenido o cómo utilizaron esa plataforma para poder llevarlo a un tema de contenido explícito que lo pagara a unas personas para tener ese tema VIP. Entonces, esa es la respuesta o como el contexto de lo que es OnlyFans. Y la idea es resolver que pasaron dos cosas en menos de una semana, ¿no? Primero que ya no se podía, ahora que sí se puede. Entonces, la idea es... Pero generalmente pasa eso en una semana, ¿no? Que primero le dicen no se puede y cuando se va yendo le dicen a uno ya se puede. Sí, claro. Entonces, digamos que en resumen, para las personas que lo están viendo y para Mayeli, que nos pidió la contextualización, ¿qué pasó? Ese contenido estaba empezando a prohibirlo. Y de ahí pues se vino una serie de reacciones, no tanto, bueno, tanto de personas que compran el contenido como las personas que crean el contenido. Entonces, en este caso... Pero bueno, es importante que menciones lo del tema de las tarjetas de crédito, que ellos dijeron que pues no se podía hacer pago por tarjetas de crédito, es lo que entiendo, Cristian. Bueno, yo primero, antes de, digamos que yo quería dinamizar primero la discusión y el debate frente a ustedes qué piensan frente al tema. O sea,
Estamos de acuerdo si el contenido está bien que vendan el contenido sexual. Hay personas pues obviamente y dentro de las posturas, incluso las posturas más religiosas, digámoslo así, más confesionalistas, pueden haber personas que digan no, realmente ese tipo de contenido de ninguna manera se puede vender, o estamos moderadamente de acuerdo, o bajo qué digamos parámetros podríamos estar de acuerdo, o realmente estamos en desacuerdo, y cuáles son esas razones. Eso es como la primera, digamos, porque yo sé que muchas personas, bueno, están hablando de pornografía y vamos a entrar como a hablar, bueno, lo prohibieron, está bien que lo prohíban, muchas personas estarán de acuerdo. Ya vamos a entrar a analizar, digamos, el por qué lo prohíben, pero lo primero es, bueno, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? O incluso voy a una pregunta un poco más profunda. Ustedes son consumidores, han consumido, así no sean OnlyFans, pero en otro tipo de plataforma que venda contenido explícito sexual, hablando de pornografía. Entonces, eso es como pues, digamos, te pregunto a ti, Mayeli, que ya te contextualicé, y pues, ¿tú qué piensas sobre el tema? O sea, ¿cómo lo ves? Bueno, primero realmente me parece absurdo que en el siglo XXI vengamos a hablar de que eso es un boom todavía para prohibir, sabiendo que estamos en redes sociales. Este contenido no solamente lo vemos en páginas que paguemos, lo vemos en páginas públicas. En Facebook muchas veces vemos contenido de ese tipo, en redes sociales, en YouTube, en Instagram. Entonces, que exista una página que genere un cobro inteligentemente para que las mujeres puedan generar ese contenido, pues realmente a mí no me parece que sea Pero algo... no son solo mujeres. Bueno. Las que más ganan son mujeres. Hay más hombres que pagan por el contenido para las mujeres que al contrario, ¿no? Obviamente también hay hombres que hacen OnlyFans. Bueno, sí, claro. Entonces, realmente, pues, entrar a hablar del tema que es ético, pues, que yo lo hablaría como tema moral, no me parece tanto, pues, relevante en el sentido de que vemos contenido sexual en muchas otras partes. Entonces... Sí, es como dejar de ser momigatos, que ya, o sea, el tema es que muchos dicen hacia afuera, no, eso no lo hacemos nosotros, yo no quiero ese tipo de contenido, sin embargo, las personas consumen es que si no hubiera la demanda que hay, pues no hubiera pasado lo que pasó, porque es que es un negocio que nos movió más de 20.000 millones de dólares, o sea, y las comisiones son bastante altas, y por eso las chicas, parte de ese que hoy sí, mañana no, fue por ese mismo tema, porque los que producían el contenido eran las chicas. Bueno, en ese caso hablamos de las chicas porque fueron las que más se manifestaron con el tema de que eso no se podía suceder, que fueron las que manifestaron que había un inconveniente, y bajo esa manifestación los dueños de OnlyFans llegaron y dijeron, no, pues vamos a perder las personas que hacen que esta plataforma funcione, porque... Para nadie es un secreto que cuando usted decía OnlyFans, inmediatamente usted pensaba en porno. O sea, nadie pensaba, OnlyFans, no, voy a escuchar a Juanes cantando en OnlyFans. No, o sea, sí, sabían a qué era. Sí, cuando usted le dice OnlyFans, usted una vez pensaba en el tema de porno, porque es que son bastantes años. Y quitándole un poco la respuesta a lo que dice Cristian, que el tema de que si es moral o no es moral, siento que no es tanto, no va a ser hacia la moralidad, sino va hacia el tema de si el negocio realmente es funcional o no de la manera que se está haciendo. O sea, porque el tema que lo prohíban también puede llevar a un tema de que a futuro se vuelva ilegal. Que estamos hablando entonces, y me gustaría también escuchar a Juan con respecto a lo que estamos hablando. O sea, bueno, yo aprovecho y de mi postura también, digamos, frente a lo que estamos hablando. Yo considero que el tema de OnlyFans, pues... frente a las regulaciones que hay, pues precisamente para eso existen. La primera es, si son mayores de edad y según la legislación de cada país, cómo esas personas pueden acceder a ese contenido, ¿cierto? Y para eso hay, digamos, unos límites. Segundo, para acceder a un tipo de pago, pues tengo que también tener, digamos, la legalidad para poder tener, bueno, por ejemplo, si tengo una cuenta de ahorros o tengo una tarjeta de crédito, evidentemente pues tengo que tener mis datos registrados en el banco, y ellos tienen que saber si soy mayor de edad o no, y eso me va a generar un límite a mí como usuario, como individuo, para comprar un contenido o no comprarlo. ¿Qué es lo que puede pasar? De ahí para allá, pues ya que suceda que los padres no tengan buen manejo o buen control de sus hijos frente a las redes sociales, frente a lo que consumen en los diferentes medios, no solo redes sociales, sino también los medios tradicionales, pues eso ya es otro tema, ¿cierto? Ya son pautas de crianza, que creo que es otro debate muy aislado a esto, pero hablando, digamos, directamente de ese adulto, de esa persona que es mayor de edad, que es consciente de sus decisiones, pues evidentemente sí es como lo decía ahorita Mayerly, puede ser un debate
pues que podemos prescindir un poco más de él, dado que la persona que consume este tipo de contenidos porque ya decide, ya tiene cierta madurez para hacerlo. Un revólver en la cabeza para decirle, venga. Si no le gusta, pues no lo compre y no lo vea. Antes me parece que tiene más regulación que las páginas de Facebook y que las páginas de redes sociales. Porque, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, te voy a hablar de YouTube. YouTube, entra mi hijo, tiene 5 años, y entra y ve cosas que ni siquiera yo he visto en mi usuario. Entonces, para eso crearon YouTube Kids, que esos contenidos los bloquean. Y esos son contenidos gratuitos. En cambio, esta página la regula, la controla y cobra. O sea que las personas que deciden ingresar a revisar este contenido es por decisión propia. Sí, y es que es más, la gente cuando entra sabe que tiene que pagar por ese contenido, y eso también limita que los niños entren al tema, a no ser que tengan el número de tarjeta de crédito ¿de quién? Del papá o de la mamá. Bueno, pero yo sí hago una claridad, pues yo considero que las personas que consumen este tipo de contenido, bueno, primero que en las redes sociales, realmente OnlyFans sí tiene menos restricciones en la publicación de contenido. Incluso Facebook ha logrado tener mayor capacidad para superar, sí, por eso, pero Facebook no ha tenido problemas con Visa ni con Mastercard en sus formas de pago. Digamos que eso es algo que ya vamos a analizar el cómo. Pero entonces el Facebook, digamos que va bien, pero sí tiene más limitaciones. Mira que pero es que hay censuras más, digamos, un poco más evidentes pero el enfoque es que antes. Diferente. Facebook es una red social. OnlyFans también. OnlyFans también es una red social. Que no está dedicada a lo mismo que hace Facebook. Es mucho más social. Es que bueno, digamos que es la creación son diferentes. O sea, mientras uno está pensado para un tema de contactos y poder charlar entre ellos, inclusive cuando sale Facebook sale pensando en un tema sexual. O sea, Facebook se crea de la manera de que alguien quería conquistar mujeres, y a través de la creación de Facebook era la manera de poder cotizarlas, o como se dice, conquistarlas, o por lo menos tener una forma de charlar con ellas. Contactarlas a través de bases de datos interoperables que sean ellos. Pero bueno. Pero yo sí quiero hacer una acotación allí, porque no estamos hablando solo porque van a cerrar OnlyFans desde la perspectiva de la usabilidad de las plataformas de pago, que estos son pasarelas de pago, se conocen en el mundo de los negocios virtuales, y pues no estamos viendo tampoco como el trasfondo de las redes de pornografía infantil que estaban operando tras el negocio de OnlyFans, porque pues no es solo un factor, el factor de que se pueda usar o no usar cierta tarjeta de crédito o no, sino que también influyó muchísimo en la decisión, e influye todavía, y eso sí supera como las barreras de los países y de las creencias y de muchas cosas, sino que se va como a la síntesis del problema, y es: se supone que uno de los problemas más grandes que tenía esta plataforma es la venta de contenido explícito de menores de edad sin que se pudiese regular, porque pues usted crea su propio usuario y pues es conocido que en estas plataformas uno puede encontrar chicas de 15, 16, 17 años haciendo contenido explícito sin consentimiento de sus padres, o con consentimiento de sus padres, pero sigue siendo menores de edad. Entonces ahí rayan varias cosas como, más allá de las creencias, porque pues no importando las creencias, o sea, no estoy quitándole peso a ellos, sino que todos tienen como ese deseo de consumir y de sexualizar en algunas sociedades, y objetivizar el cuerpo como objeto de deseo. Entonces voy a que está bien o está malo, y tenemos que darle un juicio de valor a que en estas plataformas, por ejemplo, haya contenido explícito de menores de edad. Bueno, en eso yo quería, digamos, hacer ya una interpelación, y fue un punto que se me escapó ahorita. Resulta que el tema con OnlyFans no es que hayan descubierto pornografía infantil o material explícito infantil. Sí. Voy a aclarar primero. Digamos, bueno, conozco un par de casos, o 3, 4 personas que pues han estado en la plataforma haciendo contenido, vendiendo contenido, y pillín. esa, digamos que yo respondo una pregunta que hice también. Bueno, el punto de un amigo me contó. Entonces, sí, pero bueno, digamos que ellos tienen modelos de verificación o medios de verificación para identificar que la persona pues sea mayor de edad. Entonces yo creo que frente a eso pues es un riesgo que es menor frente al contenido sexual. ¿Qué sucede? Y eso sí va ligado, digamos, a la temática y el por qué hacen la restricción del contenido o la forma de pago. Por el caso que ya había sucedido con la otra plataforma de pornografía,
que sí es pornografía como tal, contenido pornográfico tradicional, digamos. Dilo bien, ¿cómo se llama? Lo va a decir Juan, que él sabe inglés y está vive en Estados Unidos. Es Pornhub, que es una página de contenido sexual que muchos pues de pronto la han podido ver en algún tipo de publicidad. Esta plataforma pues tuvo digamos, casi que un caso parecido. Ahí sí hubo identificación y casi que evidencia de material explícito sexual infantil. Entonces lo que hicieron pues los creadores o los dueños de la página fue bajar todo el contenido, absolutamente todo el contenido, y empezar a verificar que el contenido que estuviera ahí si estuviese realizado, los creadores de ese contenido fuesen digamos empresas o firmas que realmente pues se dedicaran a eso de manera legal. Entonces, bueno, a raíz, digamos, de ese caso, es que nacen, y de otro caso que también ya había sucedido anteriormente, pero digamos que ese es uno de los más famosos. A raíz de eso, pues también entran los medios de pago, Visa, Mastercard, que son los más conocidos y los que, digamos, los que dominan, digamos, este mercado, a generar limitaciones. ¿Por qué? Porque muchos de esos compras de ese contenido sexual se estaban haciendo a través de las tarjetas de crédito. Entonces aquí vinieron las entidades internacionales a hacer presión para que precisamente se regulara pues esa forma de comprar ese contenido, y por eso pues OnlyFans hoy se vio afectado frente a la noticia. Afectado pues entre comillas, porque yo creo que una vez superado una crisis como esta, pues lo que les da más publicidad, creería yo. Eso te iba a decir. ¿No han pensado que eso puede haber sido una estrategia publicitaria para que esa página tuviera más posición y más reconocimiento? Porque el cuento de Chris, de que las tarjetas le están generando regulación, no, a mí no me convence. A mi director de banca lo que me interesa es que utilicen mi servicio, que utilicen mi tarjeta, indiferentemente que la utilizan, indiferentemente si se endeudan más de lo que se tiene su flujo de caja. Finalmente a ellos les interesa es ofrecer un servicio. Aparte, como tú bien dices, no se había encontrado ningún material que realmente fuera irregular, simplemente generar una limitación inicial. Pero eso tiene una explicación. La explicación es que todo parte desde un negocio. Sí es una parte del negocio, porque OnlyFans lo que estaba buscando era una inversión de $1.000 millones. Y para esa inversión, pues los que invierten tienen sensibilidad con el tema de contenido pornográfico. Entonces, por eso fue que trataron de hacer esa limitación para poder acceder a esa inversión. Sin embargo, debido al todo el tema que se generó con eso, pues estamos viendo lo que Pero ¿inversión para qué? O sea, ellos fueron a solicitar una inversión en su negocio. Sí, o sea, para invertir ellos iban a invertir en OnlyFans para crecimiento, porque es una startup. O sea, no es empresa como tal, pero es una startup. Entonces lo que hicieron fue solicitar ese tema de la inversión, y el problema estaba en que Visa y Mastercard, que son donde los medios de pagos por donde reciben esos temas, pues tienen sensibilidad con el tema pornográfico, por lo cual OnlyFans, antes de solicitar esa inversión, pues dijo, no, venga, regulémonos, vamos a dejar de ser tan pornográficos, vamos a ser un poco más sensuales. O sea, vamos a perder el objeto de su negocio. No, porque es que no se creó con ese fin. Eso también es importante decirlo. O sea, OnlyFans no se creó con el fin de que vamos a poner chicas a que vendan contenido explícito sexual, sino se hizo fue basado en un tema de que, por ejemplo, grandes artistas vendieran su contenido VIP para que entraran a OnlyFans a ver por ejemplo, un Juanes o Shakira o algún artista muy famoso vendiera un tipo de contenido especial para alguien. Así se hizo. Lo que pasa es que obviamente la plataforma le dio la facilidad a todas las mujeres que se dedicaban al tema de vender contenido explícito, y por eso OnlyFans lo hicieron basado en eso. Entonces, esa es como la explicación de por qué pasa el tema de darle gusto a Mastercard y a Visa. Y también el tema de por qué se retractaron. ¿Por qué se retractaron? Porque todas las que hacían, cuando se dieron cuenta, la mayoría de su ingreso provenía de ¿qué? Provenía del tema de lo que tenía que ver con el tema sexual. Entonces, si se iban a ir todas, porque esa fue como la amenaza, no, nos vamos a ir. Entonces, bueno, en todo caso, yo voy al punto de lo que nos preguntaba ahorita Cristian, que cuál era la opinión con respecto a la censura del material pornográfico en la plataforma. Me parece una vil estupidez. Es decir, vamos a hacer claros un poco como quién entra y con qué intención entra cada plataforma. Uno entra a Facebook
y sabe que en Facebook va a encontrar clasificados, que va a encontrar Amarillismo. la llanta robada, la noticia del medio mediocre de tal lugar amarillista, va a encontrar entonces ¿Puro no sé, sensacionalismo? no, no, el nuevo sex shop que abrieron en La Dorada, vainas así. Sí. Uno no sabe, o sea, uno va encontrando vainas en Facebook, así como los memes. eso, los memes. No está Lucho. Bueno, entonces eso, uno va encontrando memes o pendejadas. Uno entra a Instagram y uno ya sabe cuál es el contenido que se va a encontrar en Instagram, ¿no? Uno sabe que se va a encontrar una foto un tris más editada, un trabajo como de postura y de modelaje más chimba. Podemos decirlo, el que sube fotos de paisajes, la que sube fotos de la chica fitness, como nuestra compañera de mesa el día de hoy, y encontramos así como varias Pero personas acá que también muestran un poco más como el estilo de vida, o sea, el perfil de Instagram es una cosa como más personal, o sea, como qué tienes tú en la cabeza y cuál es tu estilo de vida y cómo quieres que te vea la gente. Facebook es puro chisme. El que tiene Twitter, que lo usa, lo entra para la misma vaina, pero chisme internacional o nacional, para estar un poquito más actualizado de la información, pero Twitter tiene una particularidad que no acude a la censura, entonces uno también puede encontrar pornografía en Twitter, los dejo ahí como... Sí, si ellos manifiestan que tienen contenido delicado, Twitter lo deja colocar. O sea, sí se puede. O sea, Sí. es una red social que casi todo el mundo conoce y No tiene tanta censura. No hay censura. Entonces uno sabe que en Twitter va a encontrar las noticias al momento, ¿no? Que es lo que está en Trending Topic. Para los que nos escuchan, Trending Topic es como lo que está en auge o el chisme más caliente, diría la Negra Candela. En ese orden de ideas, claro, el que va a entrar a OnlyFans, pues no va a entrar pretendiendo como en YouTube encontrar música o este podcast. Pues va a entrar porque sabe que la plataforma se tomó o se la tomaron los creadores de contenido explícito de pornografía. Claro está, Robinson dice que se creó con otros fines, pero pues Sí, se transformó. ya se transformó, el sentido de la plataforma es otro y lo que en algún momento entendimos en el podcast pasado del contenido es que el que está consumiendo el contenido también se vuelve de una forma como el creador de contenido porque obliga al creador a decirle, parce, yo quiero ver en esta Claro. plataforma tal contenido. Entonces, por ejemplo, si fuera para contenido de las personas VIP o las personas exclusivas, pues también existe para los gamers y para los DJs Twitch. Entonces, claro, uno dice Twitch, pero la gente no entiende qué es Twitch. Twitch es una plataforma que utilizan los gamers. Los gamers son los que juegan, no con los sentimientos de los hombres como Mayeli en esta mesa, sino juegan videojuegos y hacen streaming Sí, en vivos se de conectan. los campeonatos jugando y ellos hablando. Y también lo utilizan los DJs para hacer sus lanzamientos, sus sets, sus lanzamientos de los álbumes. Entonces, claro, el que va a hacer contenido ya sabe qué es y me parece como, volviendo a la pregunta que decía Cristian, me parece un absurdo que siendo esta tierra fértil para este tipo de contenido, Hablar pues de moralidad. lo vayan a censurar sabiendo que ya se usa para tal fin. Es decir, ya entraríamos a hablar de la moral y decir, está bien que hagan contenido, no, es un trabajo, no. Bueno, son otras preguntas que me imagino que Cristian pondrá sobre la mesa, ¿o no? A mí me gustaría, antes de que Cristian siga con ¿No? el tema de, Pues vaya, de las preguntas y teniendo en cuenta lo que acabo de nombrar Juan Sebastián, es el tema de que esto también abre otros debates o otras aristas, que es con el tema de, por ejemplo, ¿por qué se retractaron? Porque todas las mujeres que estaban haciendo dinero con eso, porque ganan muy bien, o sea, son personas que ganan miles de dólares a la semana, o sea, son personas que aquí, digamos, en Colombia puede estar ganándose 8 o 9 millones de pesos al mes y... parte de eso lo justificaban de que cómo nos iban a quitar esa audiencia y ese flujo de dinero que tenían y demás. Eso me lleva a la pregunta que es la siguiente. O sea, ganando tanto, digamos para alguien en Colombia que esté ganando 9 millones de pesos, pues está ganando muy bien. ¿Por qué no diversificar, no? O sea, ¿por qué no diversifican y por qué no tienen...? Eso también viene como un tema como la cultura de que no... también nos abre la cuestión de que no piensan a futuro, de que no... muchos de ellos piensan que el negocio siempre va a seguir igual, o sea, que un negocio va a ser perpetuo y tenemos muchos casos donde negocios que se pensaba que nunca iban a cambiar, cambiaron. Por ejemplo, Kodak, por ejemplo, BlackBerry, para nombrar algunos que ya hoy en día no existen y que en cierto tiempo tenían un auge bastante fuerte. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se preparan? O sea, una persona que se gana 9 millones de pesos, vaya a hacer una pataleta de abogado que llegue y dice, no, pero ¿por qué me van a quitar la plata? ¿Por qué van a hacer tal cosa?
uno dice, pero porque con todo ese dinero que ganó no fue capaz de hacer otra cosa, o tratar de tener un plan B al momento de que esto suceda. Pero, ¿cómo así? ¿Cuál es la pregunta? Sí, o sea, saben así. Entonces, la pregunta como tal, ¿cuál es? La pregunta es, ¿por qué personas que ganan tanto dinero no tienen un plan B si, por ejemplo, OnlyFans mañana cierra? Pero lo que pasa es que, bueno, en eso yo creería que las personas que en este caso específico de OnlyFans, a ver, hagamos Pues sí, varias reflexiones. La primera reflexión, o sea, cuando a Pornhub, a la página de pornografía, Pornhub, les limitaron la forma de pago, ellos lo que hicieron fue trascender a las criptomonedas. Entonces cambiaron la manera en que la gente accedía también al contenido y no dejaron de acceder al contenido de alguna manera. Lo que pasa es que ¿qué hizo la página? Ya reguló su propio contenido para no sacar contenido explícito, sexual, infantil. Hablemos la clara, las putas todo el tiempo han existido, parce. Pero Quien venga, venda placer. pero por otro lado, Sí. yo creo que ¿Se siente que ellas siempre van a tener mercado? No, lo que pasa es que sí, no, y en parte es eso. Pero no estoy hablando de que sea No, prostitución, sino venga. que estoy hablando de dos cosas diferentes, sino que es Sino una que forma en este coloquial de caso- nombrarlo, y es verdad. O sea, si va a haber quien consuma, siempre va a haber la forma. No, en lo que pasa es que yo digo que todo se adapta y todos los negocios se adaptan. Yo no creo que se acabe, que como pues lo está planteando Robinson, no, lo que pasa es que como yo estoy aprovechando el auge de OnlyFans, entonces yo me voy a volver rico ahorita y me voy a gastar toda la plata en esto. Yo no creo porque incluso, bueno, vamos a salir un poquito de OnlyFans y voy a hablar de otro tipo de plataformas como las que hizo famosas a la EPA Colombia, que también está de moda en estos días hablar de la EPA Colombia. ¿Qué pasó con la EPA Colombia? Hoy en día ya no puede manejar redes sociales porque hay una sentencia que la limita para eso. Pero con la fama que ya había hecho a través de redes sociales, hizo un emprendimiento. Entonces, digamos que ahí hay un Las ejemplo, queratinas de contrario a las personas que no ahorran y que no aprovechan esos momentos para poder salir adelante, digamos, para poder generar una proyección de vida diferente. Y eso tiene que ver mucho con el contexto próximo, ¿no? Es decir, Y ahora, bueno, digamos que para aterrizar en el tema, puede ser que en la Dorada haya personas que utilicen OnlyFans y se hayan ahorrado y tengan otro tipo de negocios, pero como es un tema de moral, ¿cierto? O de doble moral, digámoslo así, entonces moral. nadie va a salir a decir, no, sí, es que yo tengo OnlyFans y yo vivo de eso, ¿no? Pues, o yo monté gracias a eso, logré montar un negocio de ese restaurante o ese negocio de comida rápida. Bueno, no, Cristian, pues, Es que el otro día era por eso, porque es que parte de que OnlyFans se retracta de su decisión de quitar el tema explícito fue porque se quejaron las que producían contenido, diciendo que habían durado años construyendo su audiencia, que habían durado mucho tiempo, entonces que cómo les iba a castigar eso, que ellos habían trabajado para que ellos ganaran dinero. Entonces, eso hizo que se retractara OnlyFans y volvieran otra vez a decir, bueno, sí, como Y perdieron el público. negocio de los 1.000 millones de pesos que hablabas Es que, ahorita. pues sí, porque ellos querían una transformación más elegante, se puede decir. Porque no, yo el aro me voy que a la ustedes teoría que tiene están Mayeli, mencionando. porque Sí. Mayeli tiene la siguiente teoría y me refuta si no. Y es que lo que hicieron ellos fue hacer un escándalo mediático para Sí. poder captar la atención de los medios y poder subir en el consumo de las Sí, y plataformas. aparte, ¿cuánto duró ese que se retractaron? ¿Una semana? Es que vea, No, hicieron un aviso y... es que ¿qué hubiese, Yo estoy con ¿qué hubiese Mayeli. sucedido? No, mira, una empresa Hubieran migrado, tan o sea, las grande. personas hubieran migrado a otra Uy. plataforma o a una manera de Pero una estamos, forma hablando- diferente. estamos insisto. hablando de Eloy, estamos hablando de Eloy. Vuelvo O sea, e no insisto. estamos hablando ¿Del de... hoy o- No, estamos hablando de OnlyFans De Don Eloy, del Don Eloy. día de hoy. No estamos hablando del qué pudo ser. Y yo Sí. concuerdo con Mayeli. Mira, algo muy básico y que los dije al inicio y vuelvo y lo reitero. Esto es un negocio. Y en temas de negocios, lo que prima es el dinero. Tanto para el cliente como para el dueño del negocio. Entonces, en ese tema de las tarjetas de crédito, no considero que simplemente porque creen que pueden tener, porque no hubo evidencias que Es hubo que ya hubo contenido, castigos, por eso fue que lo hicieron. van a cancelar el medio de pago. Aparte, una plataforma tan importante en este medio hoy en día, simplemente puede convertirse a buscar otro medio de pago, como lo mencionó Cristian. Sí. Segundo, Es que Que el vengan- origen fue ese, iban a hacer una inversión y querían ajustarse a esas normas de esa inversión y por eso justificaron con Y Visa después Mastercard. hicieron las clientes Entonces, pataletas. Lo que pasa es que se y dieron ya, cuenta, yo no. creo que ellos no eran conscientes de que OnlyFans era tan sexual.
me imagino, o creo yo. No. Porque no se ve muy bien. Bueno, y el tema también es de que, otro tema que de pronto quiero mencionar es que no nos refiramos a las mujeres de pronto de una forma diferente porque simplemente generan este contenido o buscan su fuente de ingreso por este medio. Pues yo como mujer... Es una labor... realmente digo, eso no es cuestionable. Nada. Eso es su se gana muy decisión, bien. como la persona que decide ingresar a verlo, como la decide que lo Exacto. haga. Finalmente es su vida, o sea, es su decisión hacerlo. Sí. Pero yo la verdad no creo que las mujeres hayan refutado y OnlyFans dicen, ay no, qué pena, las voy a calmar, entonces les devuelvo otra vez el contenido. No, simplemente yo creo que es una estrategia mediática, como le dice Juan, y realmente de pronto fue una oportunidad para que incluso se diera más a conocer y se involucraran más personas. Bueno, y yo voy a hacer un punto medio entre lo que estaba diciendo Mayeli y lo que dice Robinson, porque pues en otras plataformas, bueno, se nota que no consumen otras plataformas. Y es que en otras plataformas se maneja con moneda virtual y son tokens. Entonces tú lo que haces es... Sí, incluso antes de OnlyFans, las páginas que ofrecen desnudos lo hacen a través de tokens. De tokens, entonces uno lo que Incluso compra hay es una muchos bolsa. memes, al principio de la pandemia habían muchos memes cuando la estudiante estaba con el profesor y el profesor le decía, encienda la cámara, profe, son 30 tokens. Son ¿Qué? Entonces, entonces la idea es entender que también, o sea, nosotros desconocemos parte de toda esa superficie que supone estar en el internet y las transacciones que en ella se hacen. O sea, nosotros solo conocemos, y eso ahora, las tarjetas de crédito como medio de pago para poder acceder a servicios en línea. Pero lo que nosotros no conocemos o muchas personas no conocen, o por ejemplo en mi caso en algún momento desconocía, era ese tipo de transacciones que incluso, no sé si se anticiparon un poco a las monedas virtuales de los criptomonedas, pero son formas de pago que tienes tú, incluso que creo que nacen desde los videojuegos, que es como tener crédito para poder acceder a beneficios dentro de los videojuegos. Sí. Eso se transfirió a los contenidos. Entonces, naturalmente, yo los pongo en el escenario de qué hubiese sucedido si termina cerrándose OnlyFans de ese mismo sentido. Fácil, o sea, quien llegó a OnlyFans no llegó solo a OnlyFans como la única y la primera plataforma en la cual expuso su contenido y donde exploró su emprendimiento pélvico. No, simplemente lo único que hizo fue transformarlo en un medio más lucrativo y poder diversificarlo en diferentes plataformas. Porque hay, y conozco, o sea, si uno entra, bueno, hablemoslo claro, usted entra a una página de pornografía colombiana o entra a una página donde usted... ¿Cuál? Dígame una página. No sé. Julioneros.com. No, pero sí, o sea, esos avisos que le salen a uno y uno entra o buscando porno, uno puede encontrar páginas colombianas y aparecen como, ¿quieres estar con tal chica? Bueno, no sé qué. El cuento es que cuando tú entras, ellas nunca venden de hecho ahí aparece como el precio del momento por noche, vainas así, y lo que sale es contenido, solo contenido de fotografías. Escríbeme al WhatsApp, son tanto y tantos, lo que dicen ahora el pack, o sea, venden el pack. Entonces, no solo OnlyFans es la plataforma. ¿Qué es el pack? ¿Qué es el pack? ¿Qué es el pack? Que nos diga Mayeli qué es el pack. No, ¿el paquete? ¿El paquete de qué? ¿El paquete de qué? ¿El paquete de qué? El combo, fotos más hechos, más no sé. No, entonces es como personalizado, o sea, de hecho este contenido antes ha estado ya pues como de, ¿cómo decirlo? De persona a persona, o sea, el creador de contenido a quien lo consume. Entonces, o sea, dejémonos de vainas, se hubiese adaptado el mercado en ese imaginario y las formas y los medios son diversos. Claro, hubiese llegado el usuario de alguna manera a buscar la misma persona que crea el contenido y viceversa. También una manera de publicarlo por donde sea. Para mí, vuelvo y resumo lo que dice Mayeli, eso fue una estrategia mediática. Pero sí, no. O sea, con lo que menciona Juan Sebastián, es cierto que obviamente debe haber También has entrado a páginas pornográficas colombianas. adaptabilidad. El tema está en que las CNN pues también le dio una al tema de OnlyFans y dentro de eso muchas de las que más ganaban hablaban de un tema de que no es tan sencillo construir esa cantidad de público. O sea, ese público de clientes, claro, sí, porque si tú tienes, por ejemplo, hoy en día seguidores, porque OnlyFans es exclusivo sí, para los fans. Seguidores. O sea, si hoy, por ejemplo, una chica de OnlyFans que tiene 11 millones
pues mañana transformarse, ¿usted cree que en la migración se quedan un montón? Entonces, por eso es que el tema ellos decían, sí, uno puede transformar y puede ir a otras plataformas, pero ese trasteo, se puede decir, ese trasteo de seguidores tiene sus consecuencias económicas, y hacia eso fue lo que ellos hablaron para el tema de por qué Pero no ellas irse en de algún eso. momento empezaron de cero, sin un seguidor. Bueno, pero yo quiero como que planteemos lo siguiente, o sea, en ese orden de ideas, supongamos, no sé si conocen, yo quisiera como entrar ya más a algo más local y identificar si ustedes conocen o personas, así no sea OnlyFans, pero personas que hayan creado contenido, ojalá de OnlyFans, pues vuelvo, insisto, para que podamos como las personas que nos escuchen contarles cómo creen ustedes que se va a haber afectado a una persona que está... No, pero a mí antes de que creando nos digan contenido. si conocen a alguien, dígame, Mayeli, ¿usted consume pornografía? No. ¿Cómo Pero Aburrida, aburrida. vamos a ¿Consumió hablar- algún día? ¿Cómo vamos a hablar de pornografía si tenemos solo 3 consumidores de pornografía, supongo yo, en la mesa? No, yo creo sí, que yo sí lo acepto, yo he consumido pornografía. Cristian no, Cristian se ve santo. No, yo no, efectivamente. Ah. No, tiene buen Son ojo. dos. Mierda. Ya tiene buen ojo, tiene buen ojo. Eso sí es una mentira muy grande. No, claro, sí, pero porque me la envían. Mayeli, entonces, y bueno, bloqueo a todo el que me envía. En el este momento hipotético vamos a de escuchar que la lo cara haga- de Cristian. ¿Ustedes creen que Cristian... Bueno, mira la cámara, por favor, Cristian. ¿Ustedes creen que Cristian no ha consumido pornografía? Yo bloqueo a todo el que me ha enviado porno. Por hacerme ver cosas que no quiero. Entonces el hecho es, le pregunto yo a Mayeli, o sea, ¿cómo vamos pues dentro del consumo de pornografía? O sea, si estamos hablando de cuál es el tipo de material que se produce, se hace, se ve, las formas, o sea, ¿no conoces ninguna de esas? No las conozco. Pero es que lo que les decía al inicio, la pornografía no solamente se ve en estas páginas, las ve uno en YouTube sin querer que uno quiera verlas. Entonces, ¿qué consideras tu pornografía? Yo quiero saber, o sea, antes de dar respuesta a la pregunta que hace Cristian del consumo local y de si queremos y cómo afectaría a las creadores o creador, bueno, sí, Creadores, creadores. sí, creadores. Sí, creadores. Creadores, sí, queda para bien. el lenguaje inclusivo. Entonces, ¿cómo crees que sería el consumo en tu caso? O sea, si vamos a hablar de los que lo hacen, pues hablemos de los que lo consumirían localmente. Aquí tenemos 2 expertos, Robinson y Cristian, en consumo de pornografía local, pero pues vamos a hablar de alguien que... No, ¿local es que colombiano En o- esos, no, de aquí, de la región. Quiero darle más bien ok. el paso al que lo consume. No, pero Sí. pues, queremos escucharte, Maya, o sea, ¿por qué me das la pregunta? O sea, ¿qué consideras tú pornografía para decir que no consumes pornografía? Buena pregunta. No, yo considero que eso no es el tema. No, pero yo quiero pero, preguntarlo. O sea, ¿qué lo consideras tú para que... ¿Cuál es el límite entre la sensualidad y la pornografía? ¿Dónde se cruza esa línea? ¿Donde deja de ser sensual a volverse porno? En el pezón, ¿en dónde? No, sí, digamos, porque hay fotografías en 5 dedos Instagram. debajo del ombligo, bueno. Hay fotografías en Instagram que salen con cierto grado de desnudez y Instagram no lo censura. No, es Para que, mí una es pornografía que- ya viene de donde hay desnudes. no, entonces a eso iba yo. Porque entonces, por ejemplo, estamos considerando el desnudo como pornografía y el desnudo no es pornografía. Entonces, ¿qué es sensualidad? No, tampoco arte, mi arte también. Es entonces, arte, marica. yo también mi arte. Bueno, trata de... Ya sé hacia dónde va, Entonces, hacia dónde va Juan Sebastián. a lo que quiero saber yo es, bueno, si tú dices no ser consumidora Pero de... entonces en OnlyFans se ve más que arte. No, es que a lo que iba yo es... Es arte explícito. No, a lo que voy yo es que pornografía, por ejemplo, las plataformas más conocidas de pornografía en el mundo son Pornhub, RedTube y... Bueno, digamos que son... YouPorn. Ah, sí, ve que sí saben cuáles son. Pero No, porque yo no lo porque- negué, sí, ya, pero Cristian se cayó. No, porque es que yo iba a entrar a YouTube y me apareció YouPorn, marica. Ay, sí, Eso una día que sí, fue ve, un café internet. ¿sabe? un Se día que- aprendió el nombre y es malo hablando Se inglés. votaron solos al agua. Entonces, Un día que fue estos- a un café internet. Entonces- Un día que fue el video digital. Si uno se pone a ver este tipo si uno se pone a ver este tipo de tres plataformas, claro, esas sí son plataformas de pornografía explícita, porque, claro, nosotros estamos hablando una cosa del desnudo y del envío de fotografías en desnudo, otra es... Entonces, ¿para ti qué es pornografía, Juan? Si no es un desnudo. No, el desnudo, o sea, es piel, es el territorio de quien quiera desnudarlo, mostrarlo, enseñarlo, porno se puede decir que es más sexo. explorarlo. La sensualidad incluso podría decirse que parte del hecho de el autoerotismo. O
sea, eso es una cosa totalmente normal. A lo que voy es, ¿cuál es la línea que divide? Entonces, el desnudo, la sensualidad y la pornografía. Yo lo pongo en esas tres esferas porque así lo entiendo. O sea, una cosa es que... O incluso, o sea, por ejemplo, en esos términos, en los términos que lo está poniendo Juan, o sea, ¿en qué momento, por ejemplo, hablar de esto, hablar de sexualidad, puede pasar a hacer hablar de algo morboso? Como, por ejemplo, contar lo que cada uno haga es algo que hace parte de la sexualidad y que cada uno, pues, obviamente, decida o no compartirlo, es algo que es respetable. Sí, la privacidad de cada ahí quien. para allá de que, por ejemplo, entremos como a invadir tu privacidad, o bueno, sí, cuéntame, y yo tengo que saber, y aparte, Claro, y cuándo, y cómo, no, digamos que ya son cosas que entran más dentro de un proceso más íntimo, ¿cierto? Sí, Y se respeta, pero yo lo único que estoy haciendo con las preguntas es generarnos la inquietud en los de la mesa, porque pues finalmente... Y los que nos escuchan. Y los que nos escuchan. Y es porque, ¿qué entendemos entonces por esas tres esferas? O sea, estos tres puntos, estas tres líneas que dividen entonces el desnudo, la sensualidad y la pornografía, porque en ese orden de ideas, en las plataformas, en todas hay desnudos, hay sensualidad, pero no en todas hay pornografía. Pornografía era, por eso les preguntaba cuáles son las plataformas que ustedes conocían, porque la pornografía supone el acto sexual donde los genitales están expuestos y hay otras personas interactuando, porque no podemos hablar tampoco del sexo, lo dirían las personas ahorita que de la población, de la comunidad LGTBI, como penetración. No, o sea, nosotros no estamos hablando solo de la concepción del sexo donde hay penetración, sino del sexo cuando hay dos entes, dos personas interactuando con la intención de conseguir placer uno con el otro, ¿no? Entonces, voy al hecho de que eso sí es pornografía, porque además hay toda una escenografía y todo un montaje detrás, así sea amateur. Ajá. Hay dos personas allí. Incluso, consumir pornografía es consumir a aquella persona que se está masturbando para generar placer en el otro mientras se masturba. Diferente al erotismo, diferente a la sensualidad, diferente entonces al desnudo. Entonces, tú dices, ¿hay pornografía en todas las redes? No. Hay sensualidad, erotismo y desnudos. Eso era lo que yo preguntaba. La respuesta que quería darte con respecto a lo que tú decías, Mayeli, que en todas las plataformas hay pornografía. No. O sea, si vamos a la génesis de qué es cada cosa, no. De pronto lo que yo le entiendo a Mayeli, y digamos un poco como para entrar como a favor también del argumento de ella, es que digamos que lo que se ha visto, lo que se ve ya en cualquier tipo de medio, digamos que es una, entre comillas, una transgresión a esa moral, ¿cierto? Esa moral que ya ha sido impuesta, como por ejemplo en televisión no podemos ver un seno. Por ejemplo, en televisión yo no puedo ver una persona, o nunca se ve una mujer, digamos, que muestre una parte íntima, porque eso es catalogado como algo que debe ser censurado, ¿cierto? En un horario familiar, supongamos. Así sea algo muy normal que incluso el niño o la persona o el individuo tenga que interactuar con sus padres viendo que también tienen genitales y viéndose a sí mismo. Pero bueno, digamos que eso puede ser... En el siglo XXI todavía hay límites. Todavía hay sociedad que no está muy de acuerdo con eso, que eso fue lo que tú hablaste al inicio. Sí. Donde aunque tú tengas una mente abierta, cuando tú vas a generar un contenido y más público como lo estamos haciendo, tenemos que ser responsables con lo que vamos a decir y con la gente que está escuchando, porque allá va a haber gente que está a favor y que está en contra. Y es que aunque uno tenga ese pensamiento tan liberador, debe saber en qué escenario exponerlo y en qué momento decirlo. Entonces, aunque OnlyFans es algo muy famoso, todavía hay personas que lo ven como un pecado del demonio y eso es respetable. Sí, claro. Hay que respetar y hay que comprenderlo. Por eso, aquí lo que estamos hablando y el enfoque de esta sesión es que esta empresa la cerraron, después la abrieron. No, es que no. Fueron amenazas. Lo iban a hacer y no lo hicieron. ¿Y cuál era el enfoque? ¿Cuál era la finalidad? Realmente el contenido altera, pero partamos de una cosa y que plantea al inicio. Lo ve quien quiere verlo. Para mí es mucho más grave que en YouTube, vuelvo, reitero, como lo dije hace rato, sea pornografía, sea sensualidad, sea desnudo, como lo dice Juan, genera contenido gratuito para personas que no quieren verlo y que accidentalmente aparece en esto. Me parece más irresponsable esas páginas que OnlyFans, que allí están, como lo dijo Cristian, personas mayores de edad, personas que están pagando un contenido y personas que toman decisión.
Entonces, Bueno. la finalidad, la No, empresa me y parece digamos que- que doy un dato curioso de esa red, o sea, no es que tú busques como en Facebook que usas el nombre de Robinson, entonces te van a aparecer todos los Robinson que tienen cuentas de OnlyFans, no, tú debes tener el código, debes tener el usuario exacto de la persona, o sea que prácticamente las personas Lo que debes crean localizar. contenido se meten en otras páginas o a través de otros medios que exponen sus usuarios para que los busquen. Ajá. Y no es precisamente, bueno, Por puede eso ser no Facebook, le va a pero aparecer Mayeli si está ahí. No es como Mayeli por la azar, ofrezco. no es al azar, Mayeli está no es al ofreciendo azar. sus No, pero servicios. ahí, No, ahí sí estoy sí, de acuerdo ¿verdad? con Mayeli porque, por ejemplo, o sea, lo que dice de YouTube es específico y sí, tienes razón. O sea, no discrepo de lo que dices porque uno decide cuándo consumir ese contenido. Y eso sí, o sea, yo no voy a consumir contenido explícito cuando son el mediodía y estoy almorzando con mi familia porque sería algo incómodo, ¿no? Y uno va a colocar YouTube a veces y claro, te sale un anuncio con, no sé, 20 bailarinas de reggaetón bailando casi desnudas en la hora del almuerzo y estoy, no sé, bueno, mi abuela tiene un pensamiento liberal, mi mamá también, pero bueno, no sé, otras personas, una reunión de negocios, que por error prendes el televisor y vas a colocar va a proyectar algo y YouTube se activa y está un video de reggaetón bien explícito y no sé, somos... No sé, No, unas, por el lado- unas no, personas por- bien un poco por más radicales. conservadores. O sea, yo entiendo el contexto de lo que dice Mayeli. Por eso la página a mí no me parece, a pesar que yo tengo un pensamiento conservador, no me parece que sea mala No, la no, o página sea, porque son porque es que decisiones. quien va a la página quiere consumir el contenido que va a encontrar allí. YouTube sucede que mucha gente se encuentra, como dijo Mayeli, con contenido muy explícito para el entendimiento de su cosmovisión, de sus creencias, de su manera de ver el mundo y es contenido que está obviamente siendo disruptivo con lo que él quiere encontrar allí. Y un poco como dices tú, irrespetuoso, pero entonces a eso se lo dejamos como en algún momento decía Robinson, como a los algoritmos, o sea, que nos muestran por región, que nos muestran por ciudad, que nos muestran por usuario de ese tipo de contenido que de hecho hay veces que no queremos consumir, que nos lo están vendiendo y que nos lo Pero están, ahí nos lo están también le tengo poniendo algo que todo aportarle, enfrente, Juan porque Sebastián. muchas veces como que las empresas lo que quieren es sexualizar muchas veces todo su contenido, porque se supone, entre comillas, que es lo que más vende, y no es así. Yo estoy en ese punto de acuerdo con Mayeli, solo en ese. Solo en ese. Y en otro Ajá. también dijiste que estabas de acuerdo. ¿Sí? ¿Cuál es? Ya, ¿En cuál? no, ¿Cuándo? Ah, los estamos hablando antes de que en las empanadas son deliciosas. Cuando OnlyFans era Son deliciosas, simplemente es Mayeli. una estrategia mediática. También Ah, bueno, Ah, también sí, estaba. ya son la, dos. la Entonces son cuestión ahí tres. para, digamos, con algo que dijo Mayeli, que es el tema de que las plataformas lo revisan de otra manera. También es importante decir que inclusive el algoritmo censura estas cosas. Por ejemplo, este es un video que probablemente si el algoritmo hace bien el tema, quizás lo pueda mutear y nos va a invitar a que lo bajemos. ¿Por qué? YouTube. Por estar hablando de temas sexuales, temas de... O sea, él identifica ese tipo de palabras. Que y me también identifiquen coge. esta. A pesar de que no estamos haciendo contenido de pornografía en este momento, pero sí nos están censurando. Entonces, el algoritmo también trata de Facebook, Instagram, YouTube y las tradicionales buscan una forma de que el tema pornográfico no se vea tanto como se ve en otras plataformas. Sí, no, frente a eso, yo creo que pues todas las plataformas, incluso desde Facebook, TikTok, creo que TikTok ha sido un boom en cuanto a la censura. Soy incluso, tengo que contarlo, soy víctima de la censura de TikTok. Ajá. Me sacaron, me expulsaron, o sea, ni siquiera me dieron la oportunidad de volver. Estaba O sea, haciendo no fue una cuenta. sanción. No, subí un video, o sea, digamos que, bueno, dentro de lo que yo ya conocía en TikTok, el ¿Pueden contenido... eliminar esa parte? ¿Un boomerang de qué, no, Cristian? no, era, apenas les voy a contar. O sea, normalmente pues yo había empezado como a leer qué estaba pasando con TikTok y la Sí. censura de TikTok cuando uno hablaba frente al régimen chino o a cualquier tema que tuviese que ver con el gobierno chino, Te lo pusiste a censuraba. experimentar. No. Ojo pues, entonces yo subí algo chistoso, o sea, ni siquiera fue algo de China ni político ni nada, absolutamente nada. El que no ha ver con mamado ese no tema. ama China. No, un video donde una muchacha pues saca su parte, su trasero, lo saca por un carro y obviamente pues ella se está burlando de otras personas que estaban en la calle y esas personas pues digamos que para devolverle la burla pues hacen algo que la muchacha pues no le gustó mucho y bueno, hacen que vuelva y entre su trasero al carro. Entonces
ese contenido yo lo subí a TikTok y él mismo me expulsaron, o sea, una expulsión directa, o sea, digamos que eso no era ni siquiera pornográfico, era algo más jocoso. Pero era ofensivo, es que ellos Era también ofensivo, pero censuran era- material ofensivo y era mutuo, o pero era mutuo. que incite al odio, o sea, es Exacto. decir, Pero que incita el odio, TikTok mantiene con videos de sangre, de cosas de que... No, ellos censuran No, mucho. yo no he censuran visto- bastante. No, Censuran yo sí he demasiado. Algunos se cola, pero digamos Ay. se alcanza No, pero se lo malo que se censuran. alcanza a ver algo, pero no No. está permanentemente. Te en voy- la- Te voy a en la red. matar, te voy a matar. Eso sí lo he visto en TikTok. Bueno, No, eso, bueno, pero yo una no cosa es sé, imágenes, habría- otra cosa es habría que mirarlo. lo que hablamos. Habría que mirarlo, a ver, pues digamos que por eso es importante que cada uno ponga el ejemplo. En mi caso, pues yo pongo el ejemplo que a mí me tocó ser expulsado de TikTok y creo que lo mismo, y en Facebook, ahorita pues digamos hablando hicieron un favor a temas toda la comunidad. de páginas, en temas de páginas, algunos temas son censurables para hacerle publicidad. Por ejemplo, lo del Bitcoin, las criptomonedas, eso es censurado. Sí, no, pero entonces yo sí he visto que por ejemplo hay Toro, no sé Pero cómo se eso diga. es una plataforma de eToro. trading, de Toro. inversión en bolsa, que es diferente a promover de Otra temas plataforma para estafar de gente. monedas digitales. Pero Jürgen Clariga ahorita también está promoviendo las criptomonedas y también sale publicitado por todos lados. Ujú. Bueno, en todo caso, bueno, digamos que pero sí, nos salimos un poco del tema, pero como para analizar un poco también ese y digamos que aquí ya superamos un poco lo de la pregunta de qué otro tipo de plataformas conocen ustedes que ya han sucedido lo mismo, digamos que hablamos un poco de todas. Yo quiero y vuelvo, insisto, como para poderle darle un cierre al tema y poder dejar también que el espectador, que la persona que nos está escuchando, pues saque su propia conclusión, haga su propia síntesis sobre si está de acuerdo, sobre si quiere consumir, sobre si quiere darnos también su aporte frente a lo que piensa de esas plataformas. Si no nos mutea solo, Facebook. no solo OnlyFans, sino también otro tipo de plataformas donde haya material explícito. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Bueno, yo, en el caso de La Dorada, yo sé que hay personas que consumen, que son creadoras y consumen también OnlyFans o pornografía, ¿sí? Incluso hay personas que ya tienen videos en la red de pornográfica, en todas las que hemos hablado de pornografía, hay unos cuantos videos de personas de La Dorada. Y otros que digamos que por la falta de cultura, digámoslo de esa manera, pues los filtran, ¿cierto? Por un tema más... Nos van a censurar este igual. No, sí. Vamos a jugar No. contra el algoritmo a ver qué sucede. De hecho, si nos ven en mute es porque no nos censuraron. en mute. Entonces, yo considero que haciendo una pequeña síntesis para que lo revisen, apoyando con lo que dice Cristian, es el tema de que cada quien revisa hasta dónde está su nivel de moralidad, ¿no? Hay unos que lo tienen extremo y otros que lo tienen un poco más conservador. Entonces, el tema es que las plataformas existen, las plataformas están, a nadie obligan a estar en esas plataformas. Por eso digamos que lo que debería ser moralmente es que usted decide qué ver y qué no. Para eso usted tiene el poder de apagar el equipo, de modificar su algoritmo, de poder cambiar de canal. ¿Sí? Entonces, a veces culpamos a los demás por lo que hacen y también hacemos parte de la culpa, porque si lo está viendo es por algo. El algoritmo no le lleva nada que usted no haya visto antes. Entonces, el algoritmo funciona en que en algún momento usted ve temas de porno es porque vio porno. Mi algoritmo siempre me pone zapatos y ropa. Ah, pero es que así funciona. Por eso es el tema está en que cada una de las personas toma la decisión de qué tipo de contenido consumir. Y eso ya no es cuestionable. Ajá. Y que así como por ejemplo, Juan Sebastián cuestionó, puso los dos extremos, desde lo muy conservador hasta lo que ya es exagerado. Muy liberal. Las dos personas están bien, o sea, cualquiera de ellos puede tomar la decisión de decir qué tipo de producto, no se puede decir, sino de qué tipo de contenido quiere consumir. Y ese tipo de contenido es el que él define y es el que ve y al final de cuentas, por más que le digan que está prohibido, va a buscar la manera. O sea, por más que le quiten la plataforma La Visa o la tarjeta de crédito, pues él compra busca- criptomonedas o sí, va y consigna, hace un avance y consigna su cuenta para poder Sí, hacer. si le dicen no, toca pagar con vasos de agua, va y consigue, o, mejor dicho, canecas de agua para ir a pagar. Él va a buscar la manera de poder pagar y obviamente el del negocio Sí, también va a buscar la tarrado. manera de que le paguen. Tarrados de peto. Entonces eso es básicamente... Ya estoy vacunado. Atarrados de peto les pago yo. Entonces, bueno, no, yo creo que, bueno, en ese sentido,
La idea es que usted como persona que nos está escuchando, nos está viendo, pues tenga como esa claridad, que pueda entrar a entender, a identificar cuáles son esas dinámicas de las redes sociales, de las plataformas, y más cuando hablamos de contenido sexual, qué limita el contenido sexual, y realmente digamos que ahí es donde queremos dejar una pregunta abierta para que usted analice y reflexione frente a todo lo que hemos estado hablando, más que hablar de pornografía, que digamos fue el fuerte del día de hoy, ¿cierto? Hablar de OnlyFans, de la pornografía, del material explícito sexual, también es que se analice lo siguiente. ¿Usted considera que, por ejemplo, esos medios de pago, esas formas de pago, Visa, Mastercard, esas grandes magnates económicos, pueden limitar el contenido que crean las mismas plataformas, o somos los usuarios, son las plataformas las que deben exigirle o deben generar un cambio, deben generar una exigencia, como lo estoy diciendo, perdón la redundancia, para que esos contenidos se puedan ver en esas plataformas? O sea, es decir, ¿quiénes son los que realmente influencian sobre la creación de esos contenidos? Los grandes magnates financieros que manejan, como ya he venido nombrando, Mastercard, Visa, y en el caso pues de Colombia, los bancos, ¿controlan ese contenido que estamos viendo nosotros, o realmente nosotros vamos a poder empoderarnos de las redes sociales para lograr que esos contenidos que queramos ver y que las personas quieren crear pues se vean publicados en las diferentes redes sociales? Esa es como la reflexión que yo digo. Es una pregunta muy abierta, digamos, que no para tratarla acá, sino para dejarla como más dentro del tintero, no generar solo una discusión, para dejarla bajo las cobijas. Sí, exactamente, para que ustedes la analicen con sus amigas, amigos, parejas, y pues también tomen la decisión de consumir contenido o no el contenido que se ve en redes sociales. Eso entra como también en una campaña que podríamos ir creando más adelante de consumo responsable de redes sociales o de contenido en redes sociales. Entonces, con eso quería terminar. Yo no sé si mis compañeros quieren decir algo para terminar y finalizar esta transmisión, este podcast. Yo les agradezco mucho a ustedes que están pendientes de este programa, que nos están apoyando, que están haciendo comentarios, que están compartiendo este video, que están compartiendo también los clips, para que nos han permitido pues llevar este mensaje a todas las personas que nos ven. Entonces, muchas gracias. Robinson, Mayeli, Juan, ¿qué quiere? Chao. Bueno. No, en ese caso sí, antes de terminar, quisiera decirles a todos que el tema de los podcasts estamos siempre en una constante mejora. Recuerden que este tipo de contenidos es más llevado hacia el tema de audio y con ciertos apoyos visuales. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven que a veces no están ponchando al que está hablando, es por un tema porque Robinson se durmió. No, es que la plataforma exige bastante atención en el tema de red también, porque también a veces se están cayendo el wifi en algunos de los dispositivos que estamos utilizando. Entonces, por eso funcionamos de esa manera. Por ejemplo, acá en este momento estoy en Cherronava y por eso están viendo a Cristian mientras yo estoy hablando. Entonces, la idea, gracias por esas claridades, Robin. A Cristian, gracias por ahora sí me veo yo ayudarnos a hacer el cierre. Y no sé si Mayeli tenga en este caso como una pregunta o una síntesis que aportarnos frente al tema del consumo responsable, como lo llamaba ahora Cristian, de las redes sociales y de la pornografía, o del consumo de ese tipo de plataformas, o del revuelo que se suscitó en las redes sociales con respecto al cierre o no y la censura en esa plataforma del contenido explícito de la pornografía. O sea, no sé cuál sea tu síntesis o tu interrogante que le quieras dejar a quienes nos están escuchando en ese momento. No, para mí la síntesis es clara. Eso es una plataforma que la gente decide si quiere ver o no. Y nosotros, como seres humanos, no podemos cuestionar las decisiones de los otros siempre y cuando no nos afecte. En eso, a mí, que Juan Guillermo gaste todo su sueldo viendo OnlyFans, por ejemplo, no es algo que me afecte. No es mala que aquí no hay ningún Guillermo. En mi caso yo lo único... Siempre le he dicho Juan Guillermo, pero bueno. En mi caso, lo único que yo quiero es dejarles la invitación a que se exploren, no mentiras, a que entendamos el consumo responsable, no solo de ese tipo de redes sociales, sexuales, sino entendamos el consumo responsable del tiempo que pasamos en el internet.
Para mí, más que el tipo de contenido, bueno, el contenido que consumimos nos construye y nos hace entender la realidad desde ciertas perspectivas, pero más que eso es, parce, o sea, hay una realidad después de la pantalla. Hay otras cosas que, incluso si lo vamos a poner en términos sexuales, hay cosas que explorar detrás de la pantalla, delante, debajo, encima de la cama o no, pero, o sea, salgámonos de lo que estamos viendo y consumiendo, porque esto no es una realidad, o sea, esto es simplemente una escena que se nos muestra, y para quienes en su caso son consumidores fervientes o hacedores o no, eso no determina cuál es su realidad, ni del que hace el contenido, ni del que lo consume, ni habla de su realidad sexual o habla de su realidad como consumidor, sino simplemente, parce, vivan un poco más conectados a la realidad. Y suena paradójico y distópico desde nosotros haciendo un programa de podcast o haciendo este contenido para redes sociales, pero sí, o sea, apaguen esta mierda y vámonos, o sea, apaguémonos y de vez en cuando conectémonos con la realidad. Yo creo que esa es como mi síntesis. Es decir, pero sí que vean, escuchen y nos pero vean. Sí, nos vean. Entonces, así para que nos vean, por favor, síganos en las redes sociales, comenten, compartan. Esto fue Síntesis, un pensamiento divergente. El día de hoy hablamos de OnlyFans. Estuvimos con Mayeli, Robinson, Cristian y quien les habla, Juan Sebastián, que nunca me presenté, que hueva. Hueva, por eso te dije Juan Guillermo, ¿ves? Ya todo mundo va a creer que soy Juan Guillermo. Entonces, nos vemos en un próximo capítulo. Chao, Muchas gracias por chao, escucharnos. chao. Chao, chao. Chao.